Cordial saludo compañeros y profesor. Esta va a ser mi presentación acerca de mi línea de tiempo sobre la historia de la guitarra. Soy Daniel Francisco Noriega, del grupo 8005-80 de Artes Visuales en la UNAD. Es tarea 2, evolución de la guitarra. Yo elegí la ruta de A, donde debemos hacer una descripción histórica a través de una línea de tiempo en una infografía de cómo le ha evolucionado la guitarra con 10 momentos claves, los cuales he dividido en varias secciones. La primera es la era antigua, antes de Cristo, la era medieval, después de Cristo, luego cómo ingresamos a la guitarra moderna, no la contemporánea, y luego cómo la guitarra moderna se transforma en la guitarra contemporánea. Durante los espacios se va a explicar el porqué de estas divisiones temporales. La primera es la era antigua. En el 3500 a.C. encontramos los lauds o uds, que eran una especie de nuez partida a la mitad, hecha en madera con un mástil muy a lo que es la guitarra hoy en día, solamente que tenía muchísimas más cuerdas, y quienes la tocaban en manera ritual o eran juglares, personas que a través del tiempo llevaban la historia de manera cantada y el ritmo era parte importante del proceso. Esto es de Oriente Medio a través de las movimientos humanos entre lo que fue Mesopotamia, el Imperio Persa y demás. Después, cerca a la Edad Media, cerca al 1500 a.C., empiezan a haber diversificaciones de este laúd o ud persa, y empieza a crearse dentro de las diferentes regiones del Mediterráneo, en especial lo que es Italia, las Galias menores, las islas griegas y los continentes norafricanos y parte de la colonia de Asia Menor occidental. Las diversificaciones de los tipos de ouds y lauds que se crean. Algunos agregaban más tamaño para generar sonidos mucho más robustos, mucho más profundos. Otros los volvían más pequeños para poderlos llevar consigo, aunque tuvieran notas un poco más altas. Algunos empezaron a agregarle trastes, lo cual hacía que unas pequeñas pestañas empezaran a dividir por secciones los mástiles y se pudiese hacer tonos diferentes dependiendo de dónde se pisaba. Y empezó a darse la forma de la guitarra contemporánea. Después, una de las formas más comunes que se encontró durante la época romana fue cuando los romanos se encuentran en Grecia en el 300 antes de Cristo, el instrumento que tiene cálculo en las escalas, lo cual tenían solamente las liras y las arpas, y se trabajaban sobre 2 octavas y media. Después empezamos a ver con los romanos la introducción de el chitara, a lo que son las Galias menores, que fue el sur de Francia, España y Portugal. Aquí lo llamaban la chitara y era básicamente una evolución que hubo de la guitarra griega hacia lo que sería algo más común como la guitarra conocida. Un instrumento de cuerda pulsado por secuencias. Ellos utilizan ya lo que hablaban Aristóteles cuando él doblaba en cuartas y octavas y medias y encontraba diferentes sonidos, para después desembocar en los años después durante el Renacimiento, después del descubrimiento de América, lo que sería ya el primer cuerpo en pera o en forma de reloj de arena, la guitarra. La guitarra barroca, conocida en España como la guitarra barroca, era una guitarra bastante pequeña, construida para las personas y tomar momentos bastante bohemios entre los ricos de la época. Después, en 1750 hay unos cambios donde la hacen muchísimo más profunda, más ancha en el fondo para que tenga una robustez mucho mayor el reloj, y se preserva esa forma de reloj de arena. Para 1750 y 1850 nace la guitarra contemporánea. El padre de la guitarra contemporánea es un español, Antonio Torres de Jurado, quien crea el cuerpo de la guitarra plano de manera ergonómica, crea el mástil de 12 trastes, las 6 cuerdas, y le da toda la función y tonos que conocemos hoy en día de la guitarra.
para luego dar paso a la guitarra contemporánea, que en realidad el cambio más grande que tuvo fue la guitarra eléctrica. La primera guitarra eléctrica patentada, no creada sino patentada que existe, se llamaba la sartén de pan, de frying pan, entre dos músicos e ingenieros que son Adolf Rickenberg y George Beauchamp. Crearon esta guitarra que tenía amplificadores y distorsionaba el sonido a través de la electricidad. Esto fue algo bastante notorio porque hizo un quiebre en lo que era la guitarra acústica y la eléctrica, aunque Gibson en 1940 incorpora a su L5 acústica los micrófonos de distorsión, la cual la vuelve la primera guitarra semi eléctrica, para después desembocar en lo que conocemos hoy en día de 1950 en adelante en la música rock and roll, la cual definió a muchísimas generaciones y diferentes estaciones creaban diferentes músicas y necesitaban diferentes guitarras. Muchísimas gracias.